tuvo ya sucesivas reediciones y nuevas editoriales, y que, como muchos de ustedes sabrán, es el libro en el que se inspira de alguna manera o sirve de antecedente inmediato para la película El Ángel de Luis Ortega, de la que Rodolfo también participó como uno de los 3 guionistas. Así que la idea es hacer algunas preguntas. Yo voy a abrir el fuego con 2 o 3 preguntas o algunas más que tengo preparadas, pero también los invitamos a ustedes, si tienen ganas de hacer alguna pregunta. Hay un micrófono abierto para que levanten la mano y les acercamos el micrófono. Lo primero que a mí me gustaría preguntarle a Rodolfo es, bueno, él ha dicho en varias entrevistas y ha contado que uno de los motivos, de los disparadores de su acercamiento al personaje Robledo Puch y finalmente de su trabajo, primero con algunos textos periodísticos y después armando el libro, fue una, no sé si tan conocida, pero una importantísima crónica de Osvaldo Soriano, de comienzo de la década del 70, que me parece muy interesante porque también como pieza periodística y como pieza literaria hace algunas operaciones también de interpretación y de sentido, no solamente del raíz delictivo, de ese año y pico de locura de Robledo Puch con sus compinches, sino también hace una mirada sociológica sobre esa juventud que parecía estar en la pavada y que si no tenían autos veloces y dinero en el bolsillo no se era nadie. Y estamos hablando de una juventud de comienzo de los 70, y también hace una especie de estudio de medios sobre cómo han ido trabajando las distintas secciones policiales de los grandes diarios argentinos, el caso Robledo Puch, que fue un mega caso, lo que hoy diríamos una mega celebrity mediática, un gran mediático. Así que me gustaría empezar por ahí, cómo fue que esa lectura del texto de Soriano te llevó a indagar sobre el personaje, y cuáles fueron las primeras intenciones. Si desde el primer momento tuviste el libro en la cabeza, el objetivo de escribir un libro, o una cosa te fue llevando a la otra. No, justamente la crónica de Soriano me acercó un poco al personaje de Robledo, que lo maravilloso de Soriano es que él escribe esa crónica sin salir de su casa, sin hacer ninguna entrevista. En su momento Jacobo Timerman le dice que escriba lo mejor que se pueda escribir sobre el caso Robledo Puch, que en ese momento lo cubría Crónica, bueno, Clarín, La Razón, La Nación. Pero ahí Jacobo Timerman tuvo la visión para decirle a Soriano: escribí un cuento con todo lo que leíste, con todo lo que viste, porque los noticieros todo el tiempo hablaban de Robledo como el chacal, la hiena, el asesino unisex, el tuerca maldito. Y Soriano agarró todos los diarios, la revista así, y escribió esa crónica en 2 semanas, se encerró y salió publicado en el suplemento cultural de La Opinión. Y ese texto fue un poco iniciático para muchos de los que nos metimos en el periodismo. Yo soy de Mar del Plata, Soriano nació en Mar del Plata, trabajó en el Eco de Tandil, y bueno, siempre me gustó Soriano como personaje. Después se fue al sur, y esa crónica de Robledo Puch me interesó. Ahora, yo no quería hacer un libro porque digo, después lo de Soriano, no hay manera de escribir sobre Robledo Puch después de eso. Encima un tipo que se da el lujo de no salir a la calle y escribir de esa manera en presente histórico. Él arranca: Robledo y Somoza trabajan callados y serios. Era como que uno estaba ahí en el último crimen de Robledo. Después conocí al perito que examinó a Robledo durante 27 veces, Osvaldo Raffo, que todavía vive, y él un poco me metió en la cabeza de Robledo. Me mostraba cartas, me mostraba la serie de exámenes que Robledo había hecho, y se me ocurrió un día mandar una carta al penal de Sierra Chica, y para mi sorpresa Robledo respondió. Me acuerdo que yo estaba en el diario, en ese momento en el diario Crítica, yo estaba en pareja en ese momento, y ella me llama y me dice: llegó carta de Robledo Puch. Y yo me acuerdo que me fui del diario, parecía que hubiese recibido una carta de amor. Entonces me fui corriendo del diario, y era una carta larguísima, que casi ni la terminé de leer porque escribía a mano y había cosas que no llegaba, eran muchas cosas de la causa, pero lo más importante es que él me invitaba a conocerlo. Para mí era increíble porque Raffo, todos decían:
no va a recibir a nadie, a la prensa no la recibía, el padre había muerto, la madre había muerto, es decir, nadie lo iba a visitar, estaba solo. Y ahí se me abrió una puerta que todavía no se cierra. Y bueno, fue un año, fueron 10 visitas, él me mandó 40 cartas, dibujos, yo le mandé también cartas, hasta que un día se terminó como debe terminarse algo que empieza así con un asesino, mal. Ahí para mí empieza algo que está muy presente en el libro y que es muy contundente, digamos, que es la relación que vos empezás a establecer con el personaje Carlos Robledo Puch, con todo, por un lado con todo lo que significa ese personaje en el imaginario policial y en el imaginario periodístico, o si se quiere, el imaginario cultural argentino, pero por otro lado con el tipo real que tenés enfrente y que empieza a tener un vínculo enigmático, tóxico, pero a la vez fraterno, porque empieza a abrirse o a contarte su versión de las cosas y de esas cosas que vos habías investigado también y que están presentes en la primera parte del libro. Me interesa que nos cuentes un poco, bueno, cómo fueron esas 10 entrevistas o esos ida y vuelta de las casi 40 cartas con Robledo Puch. Me acuerdo cuando lo conocí, que fui con un fotógrafo, que la primera fue una entrevista. Y cuando uno entra en una cárcel como periodista, te ponen la alfombra roja, te recibe el director del penal, los presos, todo bañadito, todo perfecto. Parece un jardín de infantes más que una cárcel. Y en ese momento me acuerdo que apareció Robledo, y claro, yo tenía la imagen del Robledo que tenemos ahí en el libro Bello. Los detectives lo comparaban con Marilyn Monroe, el Robledo de la película de Toto Ferro. Y claro, apareció un hombre encorvado con una camisa blanca, un pantalón de vestir que se ve que era su mejor ropa dentro de la cárcel, perfumado con una colonia. Parecía como que él se había justamente vestido por la ocasión. Me acuerdo que ahí me abrazó. Robledo es alguien muy pequeño, da la sensación de que uno lo puede abrazar y lastimar. Y nada, ahí me metí en algo medio tóxico porque no sabía dónde estaba, fue muy raro. Aún hoy, cuando hablo de esto, siento que estoy en esos días que fueron demasiado tóxicos, no solo por él, sino también por mí. Cuando uno atraviesa oscuridades ajenas, se impregna un poco de esa oscuridad y también ve la suya. Y me encontré con un personaje que realmente no me sorprendía porque parecía encantador. Me acuerdo que hablaba de la madre, del padre, hablaba de cine. Él me decía que la madre era igual a Falconetti de Juana de Arco, la película que aparece Artaud. Hablaba de su infancia, hablaba de fútbol. Y ese primer encuentro fue como una especie de juego de seducción, de parte mía y de parte de él. Esa seducción porque yo quería seguir viéndolo, y esa seducción de él porque evidentemente él quería tener contacto con él afuera. Porque a partir de ahí yo le empezaba a mandar cartas, le mandaba diarios, que después me enteré que era una costumbre que el padre le mandaba cartas, le mandaba diarios todo el tiempo. Que en esa época en la cárcel, cuando le mandaban un diario a un preso, estoy hablando del 72, aparecía la parte de fútbol, los mismos guardiacárceles agarraban tinta y les tapaban las piernas a los futbolistas para que los presos no se masturbaran. Eso me lo contó Robledo, me acuerdo, es una de las cosas que aprendí que él me dijo. Y bueno, fueron 10 encuentros, del primero al último, que pasó un año. Pudieron haber pasado 10 años porque él se transformó y yo me transformé. Es decir, no fui el mismo que estaba en ese primer encuentro y él creo que tampoco fue el mismo. Paralelamente yo le contaba a Rafa, que era su perito, que Robledo lo odiaba porque lo definía como un psicópata perverso, cuya maldad era congénita y venía desde lejos como si fuera algo ancestral. Él me dijo, tené cuidado porque ese loco te intoxica. Yo en su momento como psiquiatra lo había entrevistado y iba al cine con mi mujer y estaba como ensimismado, no podía concentrarme en la película, en nada. Y a mí, yo viví un poco de ese proceso de salir de la cárcel y estar como ajeno. Me acuerdo que escribía con las persianas bajas, yo vivía en San Telmo, y después, no sé, iba a una reunión social y me decían, che, ¿qué onda Robledo? Digo, ya todo el tiempo como alguien que se mete en un zoológico a describir los animales salvajes y después sale. Y bueno, fueron días intensos. Rafa me dijo, tené cuidado porque a sus 2 últimos amigos los mató. Y Robledo me ponía, sos mi amigo, sos mi albacea. Rafa también tiene una postura totalmente positivista de lo que es el crimen, el delito. Pero bueno, yo digamos me fui intoxicando con todo eso y creo que el libro plasma
toda esa cuestión que viví durante ese año. Hay una parte que a mí me parece muy interesante también, que está en el comienzo del libro, de tu libro, y que tiene que ver con un Robledo antes de ser ese Robledo Puch, que ese ángel negro, ese chacal que está tan presente en todo nuestro imaginario y sobre todo en el imaginario de quienes yo cuento, o me parece muy potente que ahora que está la película rodando por los cines y demás, toda una generación mayor a la nuestra que lo vivió como adolescente, que vivió el caso de primera mano, te habla de cómo se acuerda de manera absolutamente clara de esos días, digamos, de cómo se hablaba de ese tipo. Y vos trabajás también, al hablar con los amigos, con esa barra de amigos que se siguen juntando, que eran los compañeros del barrio, de la secundaria, de un Robledo absolutamente frágil, que se conecta para mí con el último Robledo frágil también, con cierta fragilidad que él o se permite mostrar o se le escapa en algunas de las entrevistas y en los diálogos que vos narrás que tuviste en el penal de Sierra Chica. Hay una cosa que justo hablaste de la película que dice Luis Ortega, que el que está en Sierra Chica no es Robledo, es un fantasma, que saben que está enjaulado, que ni siquiera puede decidir por sí mismo y quizá cuya maldición sea, porque Robledo tiene una memoria absoluta y es tremendo. Él dice, el 3 de febrero a las 2:45 la policía me detuvo, me subió un patrullero y es la última imagen que tengo de mi madre en libertad llorando por la ventana. Hace una narración exacta de lo que ocurrió en ese momento. Y es verdad, hay varias capas de Robledo, yo creo que fueron más de dos. Uno es el de esa infancia que tuvo, que según él fue una infancia feliz, con la abuela alemana que le compraba juguetes, con él jugando al llanero solitario, con un padre ausente, según decía su madre, con una madre sobreprotectora. Después el Robledo de la juventud, que cambia su vida cuando conoce a Jorge Ibáñez, un rosarino, que lo conoce en la escuela y le dice, yo me dedico a reventar iglesias, robo alcancías, una especie de Genet. Y ahí Robledo es como que queda fascinado con Jorge Ibáñez, que era alguien viril, alto, una persona muy atractiva. Y Robledo era esa fragilidad, era una persona que era como un gato, ¿no? Que hay anécdotas que lo invitaban a una fiesta y de repente desaparecía por los techos con joyas, con relojes. Era como que robaba para vivir, para estar libre. Que es un poco la visión de Luis Ortega, que tiene de Robledo. Y él conoce a Ibáñez y es como que ahí es el fin de todo. Durante un año ellos roban. Hay una frase que se le adjudica a Robledo, que dice, a los 20 años no se puede andar sin coche y sin dinero. Ellos se van de sus casas y terminan viviendo en hoteles baratos, en pensiones, en el Tren Mixto, que es una pensión de Constitución allá en Buenos Aires. Y después van a boliches caros, andan con pistolas en los pantalones, roban, hay un robo que es en Amur, que era una disco de la zona norte de Buenos Aires, roban dinero y después se quedan bailando y a Robledo se les salían los billetes por la bragueta, por ejemplo. Era toda una cuestión, entre ellos había algo muy sensual, muy erótico. Y bueno, que termina, digamos, creo que el primer final de Robledo es cuando muere Jorge Ibáñez en un presunto accidente de tránsito, el que manejaba era Robledo. Y su segundo final es cuando mata a su segundo amigo, que es Somoza, y después vive una sucesión de finales, la fuga, la recaptura, y falta, digamos, el último final que él lo que más teme es morir en la cárcel, pero también lo que más teme es vivir en libertad, tiene esa contradicción permanente. Hay algo que me parece interesante sobre estos sucesivos finales que vos describís y que de alguna manera también están presentes en el libro y se pueden ver en la película, pero me parece que están muy presentes en el libro. Como contracara de estos finales está la velocidad. La velocidad como un motor también del deseo, como una cosa deseada. La velocidad que está anidada en esa frase de que a los 20 años no se puede no tener plata y un auto rápido. Y a la vez la velocidad con la que estos dos o tres viven ese año de locura, ese año alucinado, y a la vez la contracara de esa velocidad, que es la cárcel, que es el tiempo muerto, o el final estirado
de manera imposible. Bueno, Robledo es el preso más longevo o el preso con más años más antiguo de la Argentina, digamos. Es como si él hubiese firmado un pacto con el diablo, que el diablo le dice: vas a vivir el año más feliz de tu vida, pero a cambio de ese año vas a estar durante toda la eternidad vivo en una cárcel. Porque el año que él vivió fue un año que él lo vivió con felicidad, como si el mundo le debiera algo a él. Y la verdad que lleva 46 años preso, hoy por hoy es el tipo que más años lleva en una cárcel, en una celda de 4x4 con pasaplato, que sale poco al patio. Digo, es justamente lo que decía, es un espectro que no le queda a nadie. Si los familiares de él se mutilaron el apellido para no llevar la marca de ser Robledo Puch, y él tampoco sabe qué hacer. Es decir, él de hecho cuando se fuga, que eso se ve un poco en la película, él no sabe qué hacer. Tiene la libertad y no mata, no roba, termina llamando a la madre, casi como un cachorro. Luego hace poco también, en el típico recuento carcelario, Robledo desaparece. Él vivía con una gatita, Cookie, dormía con él. Yo la conocía, Cookie, una gatita muy linda, ahí que era el taller. En las cárceles hay presos, guardias, gatos y ratas, porque siempre aparecen gatos y ratas. Y Robledo había adoptado ese gato y bueno, en el recuento desaparece y los guardias pensaban que Robledo se había fugado. Esto pasó hace 4 años. Y no, al final lo encuentran a Robledo escondido en un mueble, es decir, jugando a las escondidas. Digo, más allá de toda esa cáscara de hombre o ex ser humano que lo convirtió a la cárcel, que es su peor castigo, él es como que todavía tiene esa cosa de niño. Yo lo vi llorar en un momento cuando hablaba de su infancia y era un llanto de niño. Creo que Robledo lo único que mantiene de esa mirada que en teoría era angelical es ciertos rasgos en los ojos, que si uno lo ve ahora son ojos muy penetrantes, ojos como puedo decir ojos de psicópata, de loco, pero en ese momento cuando él lloraba eran los ojos de ese joven. Era como que al llorar recuperaba un poco esa cosa angelical. En paralelo, después de haber escrito sobre Robledo Puch y de haber también abandonado un poco a Robledo Puch, creo que ahora te debe haber pasado con trabajar en el guión de la película y con todo lo que está pasando también con la película, bueno, volver a abrazar al personaje, pero en el medio vos también te vinculaste y escribiste libros muy interesantes sobre, bueno, casi el Parnaso, digamos, de los asesinos más famosos de la Argentina, y ladrones también, con el libro sobre Barreda, con el libro sobre el Clan Pucho, bueno, el libro sobre el robo en el Banco Río de San Isidro. ¿Cómo fue también meterte con esas otras historias y con esos otros personajes que deben tener algunos puntos en común y otras cosas diametralmente opuestas al personaje que hoy nos convoca, que es Robledo Puch? Y también cómo ves vos como autor, como escritor que viene trabajando y que viene haciendo una obra muy interesante en ese género que decíamos al comienzo, que es la crónica policial. ¿Cómo ves vos al género que está, por un lado, viviendo un momento interesante, un momento muy álgido, con crónicas que se publican en revistas también que le dan un espacio muy interesante, y también otro costado televisivo que, si se quiere, está un poco, bueno, es otra cosa, digamos, que se hace como una especie de show? Bueno, el caso Robledo Puch lo tuvo también a Luis Ventura durante tantos sábados ahí. Quiero no hablar de eso. No, me imagino que no, pero es como el otro costado, sí, el costado también, entre comillas, sí, basura sí, de eso directamente no. No, la verdad, bueno, para empezar vamos por partes. Lo que yo veo en estos seres ladrones, sobre todo los ladrones, a mí me gustan más los ladrones que entrevistarlos. Veo como una especie de adicción o de tónico. El robo es como para ellos una especie de tónico que los mantiene vivos. Hay ladrones que terminan cayendo, saben que van a caer, y sin embargo hay algo que los motiva que es mucho más allá que la guita, mucho más allá que cometer un gran robo. Es algo que los mantiene vivos. Y saben que pueden caer presos, saben que los puede matar la policía y no les importa. Ahora el Gordo Valor salió en libertad hace un mes. También yo lo fui a ver a la casa. Y la verdad que está perdido. Si sabe que está retirado, sabe que ya no puede robar más, porque otra cosa que tiene el ladrón, como el bailarín o el futbolista o el boxeador,
que la vejez lo vence, no puede robar. Nadie ve un ladrón de 70 años, 80 años, 65, ni siquiera sostener un arma, ni siquiera robar, estafar. Y el gordo Valor siente como esa tristeza, sabe que no va a volver a robar, y por otro lado siente que perdió su tónico y su droga, y de hecho él dice que una jueza le dijo lo tuyo era una enfermedad incurable porque no podía parar de robar. Eso por un lado. Lo otro, lo de la crónica, yo no sé si coincido tanto, no creo que exista un auge del género. Yo siempre me gusta más definirme como más que cronista policial, cronista delincuencial. Porque estoy contando desde el lado del tipo que tiene el arma, del tipo que roba. Y me parece que tampoco hay tantos medios, no sé en Santa Fe, pero en Buenos Aires cada vez hay menos medios, cada vez hay más periodistas en la calle. Yo tengo la suerte de laburar y de poder escribir lo que me gusta, pero cada vez hay más gente en la calle. No solo periodistas, pero generalmente en mi rubro. Por eso digo que no sé si hay un auge de crónica o crónica policial o crónica delincuencial. Pero bueno, no sé. Sí hay historias todo el tiempo policiales y bueno, lo otro no vale la pena hablar, lo del show televisivo. Una más y después si tienen ganas y quieren ir pensando alguna pregunta para Rodolfo. La última por mi parte tiene que ver ahora sí con la película. Vos trabajaste como guionista, quienes leímos el libro y también vimos la película sabemos que son cosas muy distintas, que hay un denominador común muy poderoso, muy potente, que es el personaje en ese momento. Tu libro recorre el personaje de una manera mucho más absoluta, en un recorrido cronológico y en todas sus capas, como vos decías. Y la película de Luis está puesto el foco claramente en ese momento, en ese año, en ese raíz, en esa velocidad. ¿Cómo fue participar de un proceso de escritura de una película que partía en muchas cosas o en muchos conceptos o imágenes de que vos ya conocías y habías trabajado en absoluta profundidad, pero que también tenía claramente que ser una película y que ser otra cosa? Sí, el libro es otra cosa. Luis se inspiró en ese pibe que es Robledo, que roba como si todo fuera un cuento de hadas. Y el proceso fue fascinante. Acá está Fernando Noy, que después va a haber una charla con Fernando y Querel, que Querel también trabajó con Luis en Historia en Clan. Y el que trabaja con Luis sabe que es un proceso fascinante. De hecho, a Fernando yo lo conocí un día que Luis me dice, hoy viene Noy a tirar ideas, como una especie de bendición, a hablar, a meternos en su atmósfera poética. Y me acuerdo que ese día que lo conocí cayó Fernando, que Luis le da el libro y Luis le cuenta la película. Y claro, Fernando enseguida, en palabras, como si fuera una profecía, fue bajando todas cuestiones de que se ven en el personaje, esa sutileza de relación de Carlitos, porque Carlitos es como un artista del robo, es como hace performance. Y por eso lo nombro a Fernando, porque siempre es una inspiración para todos nosotros, para Luis. Y el proceso de guión fue maravilloso porque la película, el que trabaja con Luis sabe que la película es de él y estamos todos tratando de brindarle lo que él, toda su inspiración. Yo lo que creo que Luis tenía la película en la cabeza y fue saliendo de a poco, con imágenes, con escenas. Luis también tiene algo que arranca desde la génesis, ¿no? Que es investigar, meterse en el personaje. Se llena de todo y se nutre de todo. Desde un poema, una película, desde un linchera, desde el gato que sueña que el gato le habla. Y después, bueno, se sumó Sergio Holguín, que fue fundamental, porque en un momento el guión es como que naufragó, como que no tenía rumbo, porque como estaba todo metido ahí. Y ahí entró Sergio Holguín para poner un poco las cosas en orden. Como el cleaner, ¿viste? Que entra y ve que hay 3 cuerpos, lo saca, limpia la sangre. Y Sergio fue fundamental y se armó un equipo que no solo de guión que fuimos los 2-3, sino ya menciono el caso de Fernando, el caso de gente que inspiró y que acercaba ideas, porque si uno ve, hay digamos, diálogos que son inspirados por gente cercana a Luis. Y bueno, lo que pasó con la película, yo fui 3 veces al rodaje, porque siento que uno estorba, que es un ambiente que no es mío, que soy sapo de otro pozo,
y era más difícil que levantar un avión, salía gente por todos lados, y la verdad que el resultado final termina de convertir el horror en un acto poético. Por eso digo, la película está inspirada muy libremente en el caso real. No es una biopic, no es un documental, es como una mezcla de géneros, y eso la hace muy, muy poderosa. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Sí? Los otros personajes como el film que había hablado, tienen esa cosa de poesía con verbo. ¿Cómo lo A ver. Esos otros rubros que también son como enviados, son como mártires, de algo que no sabemos si es poesía o perdición, pero ¿dónde tienen el límite? Villa Murano, ya sabemos todo, Robledo por suerte, pero otros más que estás abordando. ¿Y esa pasión de dónde te viene? ¿Por qué vos crees que te viene? Mi pasión por esas personas. Por esa característica de lo literario, digamos, por ese paradigma malsano y feroz. Bueno, un honor que Fernando haga una pregunta. Vos siempre hablas de los dioscuros, ¿no? Gilla era como una especie de villana, pero lo que tenía Gilla Murano, ¿está muy alto o no? No, por eso. Perdón, bajo. Está bien. Pero si no voy a aturdir. Lo que tenía Gilla era muy teatral. De hecho, Karina K la interpretó en teatro y la superó, porque lo que tiene el arte es que termina superando la realidad siempre. Entonces la Gilla de Karina K es mejor que la Gilla real. Pero la Gilla real era una persona que podía desfilar acá con joyas, con un vestido, y todos lo íbamos a mirar. Es como cuando entran hoy, todos lo miramos, todos miran. Yo tengo una cosa de magia. Y creo que dentro de lo que decís es verdad, hay un límite entre que puede ser siniestro, poético, pero sobre todo en Gilla era esa gestualidad y esa especie de cinismo inteligente. En Pucho era más lo oscuro. A mí en realidad me atraen más los ladrones, la personalidad del ladrón, porque son vidas que de un día para el otro cambian. Hoy yo hablo con un ladrón, me dice una cosa, no sé, estoy con mi familia, y al otro día lo llamo y me atiende la esposa, no, desapareció, y al otro día el ladrón aparece con un tiro en la cabeza o roba un banco. ¿Y por qué me acerco a estos personajes? No sé, yo descubrí no hace mucho que tuve un bisabuelo comisario, que encima tengo el segundo nombre de ese bisabuelo comisario, que es horrible ese nombre, que era de Castex, y descubrí en un libro que mi bisabuelo comisario había detenido a Bairoleto, el bandido legendario de la canción de León Gieco, Bandidos Rurales, y que mi abuelo lo liberó. Lo que no sé si mi abuelo lo liberó a cambio de algo o lo liberó porque era un ladrón romántico. No solo lo liberó, sino que lo ayudó a escapar. Hay toda una cuestión que me gustaría bucear. Pero también mi abuelo era comisario, pero mi abuelo, a diferencia de mi bisabuelo, odiaba a los ladrones y hasta se quedaba un poco con las cosas de los ladrones. Así que creo que en esta vida me tocó un poco reivindicar a los ladrones por lo que hizo mi abuelo, quizás. No sé si respondí tu pregunta, pero gracias. Mario Mandano. Un mandato y ahora Pablo va a preguntar. Ya está, Un mandato, dice Fernando. Hola. Una cosa sobre, bueno, vos lo decías, vos lo has dicho, y un poco lo insinuaste en estos distintos momentos del vínculo con Robledo, del abrazo inicial, cuando fuiste a hacerle la primera entrevista. ¿Cómo está ahora, o cómo quedó, o en qué terminó ese vínculo con el personaje? No, termina en su momento, él me deja recibir, porque en un momento me dice, bueno, vamos a escribir un libro, y él quería que el libro se llamara El devenir histórico del peronismo nacional, quería hacer un llamamiento a los jóvenes, y era todo un delirio. Si él me decía, escribamos un libro de los robos, yo le hubiese dicho que sí, pero a escribir de Perón, él me acuerdo que yo llegaba y ponía un cassette y eran discursos de él de Perón, él por la noche grababa discursos de Perón.
compañeros, decía, aquí les habla el general Perón, y era Robledo poniendo la voz de Perón. Terminó un día, le mandé una carta, me llegó rechazada, yo le había regalado una máquina de escribir y él me escribía en esa máquina y me dejó de recibir. Yo últimamente lo veía como a él deshilachado, a mí también, todo, era como una nube que nos unía a los dos, no había manera de seguir. Y a mí me sirvió porque dejar de verlo a él, yo imagínate que llegaba el fin de semana y en vez de salir a comer con mi novia, o juntarme con amigos, o ir al teatro y al cine, iba a ver a Robledo Puch, era un delirio. No conseguí editorial, nadie lo publicaba, y bueno, al final conseguí editorial, y que es, bueno, Sudamericana en ese momento, el Aguilar, y el libro salió y yo supongo que a él no le ha gustado, más allá que de todos los periodistas que hablaron de él, fui el único que creo que mostró su lado luminoso, porque él también termina siendo víctima de sí mismo, víctima de todo el sistema carcelario, de toda esa monstruosidad. Y ahora salió una carta que habla mal de mí, pero tendrá su motivo. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Hola. Sí. Hola. Hola. Pregunto, de todos los personajes, personas que conociste, delincuentes, asesinos, etcétera, etcétera, ¿cuál es el más oscuro y siniestro y que es el hijo del diablo? No sé si nombrarlo porque... No sé si nombrarlo. Pero, a ver... Vos me lo dijiste una vez, Pero no sé si... A ver, no sé si es parecida. Porque fui cambiando, porque después conocí a una persona que para mí es el hijo del diablo. No, es que es realmente... Bueno, Pucho, no, sin duda, pero después de conocer a Pucho, conocí a otro hijo del diablo, pero no lo quiero nombrar porque está libre, pero se pueden imaginar. No, Pucho sí, tremendo, porque... ¿Por qué? Aparte vos lo viste de cerca en la historia de un clan, vos estabas ahí la aguada de Historia de un Clan estaba basado un poco en la entrevista que yo le hago a Arquímedes Pucho, que Arquímedes era un canalla con el cual no podía reírse porque hacía chistes y tenía un grado. Yo me acuerdo cuando lo conocí, vivía en una pensión, Arquímedes, y llegó y había muerto Facundo Cabral. Y en un momento Arquímedes empieza a monologar como si fuera una especie de dictador sin público, empieza a monologar. Y en un momento yo le digo, qué lástima, murió Facundo Cabral. Me dice, ¿qué carajo me importa Facundo Cabral a mí? Yo estoy por cosas más importantes, hasta le encontré el lado humano hasta cualquier asesino, y en Pucho no le encontré ni siquiera un atisbo de humanidad, como si fuera una cosa monstruosa. De hecho, él decía que se dejaba del dedo meñique una uña larga porque le rajuñaba los pechos a una mujer que él perseguía. Después hubo un momento monstruoso que él tenía unos amigos que se había hecho en General Pico. Murió 2 años después de los encuentros que tuvo conmigo. Y bueno, con la misma uña hacía el repulgue en empanada. Y en un momento los amigos lo fogonean y le dicen, Arqui, cuente su última conquista. Dice, no, viene una pibita de 14 años, viene a pedir plata, que es pobre. Y bueno, entre una cosa y otra, yo la estoy conquistando. Y en un momento agarra y dice, le compré este busito y trae un buzo. Y bueno, a mí esa imagen me quedó, yo me acuerdo que era un asado, porque si algo que yo comparto con estos seres es como la vida cotidiana, como si ahora estuviéramos comiendo, no pongo un grabador o me pongo el entrevistador. Y ahí es como que yo me acuerdo que puse Pucho Medasco, cuento esta escena, Pucho Medasco. Después le saqué el medasco porque ya al describir la escena ya estaba el asco ahí al mostrarlo. Y me acuerdo que él me llamó y me dijo, así que le doy asco, qué bárbaro, ¿eh? Si fuera otra época lo retaría a duelo, pero bueno, no pasa nada. Es decir, mirá lo oscuro que será el tipo, que yo podría decir cualquier cosa de él y no le importaba. Después la entrevista que yo le hice, que no era favorable, recortó una foto y puso como que él había sido la tapa y firmaba autógrafos. La verdad que un ser siniestro, creo que te contesté el porqué y cuál era, y la verdad que no descansa en paz. ¿Acá? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es,
después de todas las entrevistas que le hiciste y tendrías que decidir sobre la libertad de él, o sea, que él salga a la sociedad como juez, ¿crees que es peligroso para la sociedad? Vos como juez, ¿le darías la libertad? Porque fue denegada varias veces. Si algo que no sería en mi vida, sería juez. Bueno, pero por las entrevistas, ¿crees que es peligroso? No, no lo puedo decir yo, no lo puede decir nadie. Hay algo que dice Zaffaroni, que es una doctrina internacional. No se puede predecir la peligrosidad o la criminalidad. Es decir, no se puede decir esta persona sale y mata. Ahora, si vos lo largás y no tiene que salir y mata, ahora, si la persona, cumple una pena, tiene que salir en libertad. De hecho, el asesino de Trotsky salió en libertad y no volvió a matar. Termina, creo que se muere, se tropieza en la bañera y muere. Gilla Murano salió en libertad, no mató. Pucho salió en libertad y no mató. La verdad que no puedo contestar eso. Lo que sí puedo decir que por lo que dice el Código Penal, Robledo ya agotó la pena y es anticonstitucional la pena que recibió. Pucho recibió la misma pena, los apóstoles de Sierra Chica, los del motín, famoso motín que cocinaron preso con empanada, todo siniestro, ellos recuperaron libertad, Robledo Puch no. Por lo que dice el Código Penal, Robledo Puch está en condiciones de salir. Ahora, en 46 años, ¿qué hizo el sistema penal o la cárcel para reeducar a Robledo? Todo lo contrario, es decir, sale y... yo igual creo que Robledo sale y se desmaya. Hubo un caso de un asesino, el loco del martillo, que estuvo preso 43 años y cuando salió en libertad se mareaba, veía las autopistas, se desmayaba y quería volver a la cárcel porque había estado 40 años preso. De hecho, él miraba películas y participaba en la película. Bien en la cárcel lo había enloquecido como puede enloquecer a cualquiera de todos nosotros. Y más tantos años. Y murió el año casi de tristeza. Por eso no me animo a decir de la peligrosidad o si sale qué va a ocurrir de él. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo va? Yo estaba pensando, a raíz de lo que contabas con Robledo Puch y el post-trabajo que haces con él, bueno, me imagino con cada uno debe ser distinto, pero, o lo que decías ahora de Valor, que salió en libertad y lo fuiste a ver a la casa. Bueno, lo de Robledo Puch terminó mal, y parece que con Valor sos amigo o tenés una... No soy amigo, no. Yo marco el límite, puedo tener mejor relación con uno o con otro, pero la amistad no está en eso. Sí, no hay... Una amistad... Yo no podría escribir de un amigo, es decir, si escribo un amigo no podría entrevistar ni escribir un amigo. Claro, pero también pensaba, ¿qué es lo que ¿hasta qué punto le podés creer a lo que te está contando esta persona? Porque muchos buscan empatía o son embaucadores, o te pueden estar contando la verdad. Mira, si me cuentan la mentira me parece más atractivo el relato. De hecho, Valor me contó que hubo una bruja que yo la acompañé y que la bruja de noche se transforma en bicho y que le prometió no robar. Es una mentira más grande que una casa, pero es una mentira atractiva que llama la atención. Yo no estoy ni para juzgar ni para creerle. Yo trato de mostrarlo tal cual ellos se muestran de mí, no sé. Mientras más ficticios parezcan, para mí es mejor. Si no, serían seres aburridos, generalmente el ladrón es muy fabulador y eso es muy atractivo. Solamente el ladrón dice la verdad cuando está ante otro ladrón. En la cárcel dicen todos la verdad. Ahora, cuando salen ante uno, obvio, siempre se carga más muerte, se carga más robo. Pero la verdad que yo no soy quien para creerle, no creerle. Y si me está diciendo una mentira y si la mentira es atractiva y linda, la verdad que no me haría problema. No, también porque pensaba desde el principio de la pregunta que te hacía, cuando termina, en una de las crónicas tuyas contás que estás con de un ladrón y que había un tipo un vecino que miraba a tu novia y que vos medio que le protestaste, te quejaste con este tipo. Es de Orsay esa. Sí, en Orsay. Y que decía, el tipo, dejar, yo me encargo de esto. Sí. Pensaste, ¿y dónde me metí? No, sí, uno cuando... Esto me lo dijo un día un ladrón que yo conocía, me dice, vos tenés cuidado cuando te juntás con ladrones, porque yo estoy con ellos y vos crees que el ladrón está retirado, ¿viste? Tenés cuidado porque vos, si
si sacás al tigre de la jaula y al tigre le mostrás carne, va a comer la carne. Es un tigre, no deja de ser nunca un tigre. Y sí, viví experiencias complicadas cuando se pasa ese límite. Pero no está relacionado con la amistad, sino con compartir momentos. O sea, a mí un ladrón me dice, che, te invito en mi auto a hacer un viaje a Rosario, vamos, no sé qué tal. Y me subo al auto. Te está subiendo al auto un ladrón que no sabe si tiene un arma, no sabe si va a entrar a robar. Ahora, la adrenalina de ese momento es muy fuerte. Yo a veces también me pongo en ese lugar como si fuera un ladrón y no lo soy. Pero sí, a mí lo que me gusta en esas crónicas que mencionas que escribí era de meter todo, meter cuerpo, meter alma. Pasa que salí, digo, no salís ileso, pero salís quizás fortalecido de alguna u otra manera. Y con esto la corto. Después de convivir con todo esto, ¿cómo, o sea, llegás a tu casa, qué es tu catarsis? ¿Qué pones? ¿Haces yoga o ves dibujitos animados? Yoga hice en un momento. No, pasa que al principio me reintoxicaba, tenía ataque de pánico y ahora ya lo vivo de otra manera. Igual ya vengo abandonando eso. La última vez que entré en una cárcel fue creo que hace un año. Ya como que estoy dejando un poco esos mundos. La mejor manera es escribirlo, largarlo. En el momento está ahí, lo escribís, hacer terapia. Hay distintas maneras. Uno por entrevistar a ladrones no se vuelve ladrón, por entrevistar a asesinos. Pero claro, son mundos tóxicos. Pero para mí la mejor receta es escribirlo, totalmente. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Cerramos? Sí. Los invitamos, luego de una breve pausa, los invitamos a quedarse para escuchar la mesa que viene, que va a estar muy interesante con Fernando Noy, con Querel, que ya están acá, entre ustedes en la platea, diálogos profanos. Así que nada, quédense y seguimos escuchando a nuestros próximos invitados. Gracias y bueno, por favor quédense que la charla que es imperdible, esa dupla es sagrada, es sagrada más que profana y además actuaron para Luis Ortega y eso es mucho decir. Gracias.